Una vez más, nos surge la infructuosa necesidad de pensar. Así que con Aristófanes al aire y en la voladora almohada, hoy toca filosofía al aire. Son politicón, logón, nalgón, chingüengüencho. Una bonita sentencia griega del buen Ari, como siempre. Ustedes saben que en este canal, si a alguien nos gusta, es Ari. Por ello, en esta ocasión abordaremos esta bonita sentencia. Espero que les guste y la compartan, porque compartir es humano. Así que compartan. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa? Grosso modo dice, y sin entrar en controversia sobre su etimología, el hombre es por naturaleza un animal social. Sentencia multicitada y por muchos ovacionada. La traigo a colación porque le acompaña una conclusión que me causa cierto grado de escozor por las maneras en las que normalmente la he visto que se utiliza. La idea se completa diciendo algo así: el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, o no es miembro de la ciudad sino una bestia o un dios. Debo de admitir que me causa repelo porque cuando era joven, así es, hermanos, yo pensé lo mismo que las órdidas intenciones de los individuos que encontraron dicha cita y la pegaron en cualquiera de sus estúpidos muros en las redes sociales. ¿Cuál es tan vergonzosa conclusión? Fácil. Entonces, eso quiere decir que si logro ser autosuficiente, si no necesito a nadie, si logro estar solo, trascenderé a estas estúpidas bestias de labor y me transformaré en el próximo dios del nuevo mundo. O, en el peor de los casos, estaré en el zoológico porque soy una bestia. Normalmente me causa risa cuando veo esa frase en Facebook, porque lo veo como, hey, miren, estoy solo, no importa. ¿Y por qué entonces lo veo en una maldita red social? Aun con todo, no deja de perder el gran peso filosófico que tiene. No en vano es que primero terminarás de acarrear el agua de todo el Nilo con botellas de Lala, antes que drenar toda la tinta que se gastó en la historia del pensamiento con esta idea. En primera instancia, nos está diciendo lo que el hombre es. Cuando tú, en genuinas y tortuosas reflexiones, te encuentras preguntándote, ¿quién soy? Aristóteles te responde, eres un animal social. Ahora consigue una vida y reprodúcete porque me das asco. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, lo que me parece sumamente valioso es la exhortación comunitaria que podemos granjear de dicha cita. Es decir, evidentemente somos débiles, no poseemos fuerza natural para poder afrontar las vicisitudes que nos presenta el mundo. Necesitamos de los demás para, primero, sobrevivir. Asimismo, creo que es bastante intuitivo que la soledad, el estar realmente solo, es una de las cosas más horribles que cualquiera de nosotros puede experimentar. Mas esto no quiere decir que la comunidad solo descanse en una necesidad egoísta del ser humano para sobrevivir o no sufrir de su patética existencia. En parte sí, pero no se reduce a ello. Ya que no debemos olvidar que las personas no son medios, sino fines. Yo estoy con alguien porque quiero estar con alguien. A menos que seas un esclavo, pero bueno, eso ya es otro tema. A lo que voy es que el ser humano es por naturaleza un ser social. Si no está en sociedad, no lo podemos considerar humano. Lo que resulta problemático en casos como los de Tarzán. Pero solo si no recordamos que Aristóteles no lo consideraría superior ni inferior, en tanto que sería un caso excepcional o accidental a causa del azar. Por lo tanto, sería igual que nosotros, que en potencia, aunque en acto sería un salvaje, el cual podríamos domesticar para que sea completamente humano. A menos que sea como Pickle, el luchador primitivo que sale en Packing, que sería un ser superior al hombre, pero no un dios, si no le damos mucho peso a lobos. Tema que podríamos ver en Diapeso Filosófico, pero bueno. Ahora bien, tengo entendido que hay cierta edad en que los niños salvajes ya no tienen vuelta atrás. Es decir, llega un punto en su vida en el que sus habilidades están tan atrofiadas por falta de estímulo que no pueden dejar de ser como son. Es decir, ya no hay vuelta de ojo para ellos. Pero inclusive en esos casos, seguirían siendo humanos, los cuales, a causa de corrupción, no pudieron actualizar sus facultades como humanos. Mas ello no los hace inferiores ni superiores al ser humano. Recuérdese, solo si por naturaleza se es insocial, se podría predicar dicho epíteto. No obstante, podemos preguntarnos, ya que esto no es posible a priori, si lo será a posteriori. En otras palabras, ya que seguimos siendo humanos y no otra cosa, aunque seamos un tipo de Tarzán, existe la posibilidad de emancipación social como
lo supone nuestra patética conclusión, la cual aspira a dejar de ser humano para trascender a Dios. Es decir, ¿el insocial por voluntad puede devenir Dios o no? De hecho, hay un texto de Harari que se toma muy en serio esta pregunta. Quizá en otro video lo abordemos. De momento cabe responder que no. Quizá no mucho podemos ser una bestia superior a todas las demás, pero solo como posibilidad. Veamos. En el primer caso es imposible de suyo, porque el ser humano tiene otras facultades que no estamos considerando. Pero una que no debemos olvidar, la encontramos en el organón y en todos los manuales de lógica nivel 1. ¿Cuál es? Bueno, todos los hombres son mortales. Tu mamá es mortal, por lo tanto tu mamá es hombre. Chistes 9 de 2010. Bueno, ya fuera de bromas, este predicado me gusta mucho. Quizás sea uno de mis favoritos de El Estagirita, porque es el ideal al que el filósofo tiene que aspirar, así como la filosofía, a decir lo que son las cosas. Quizá nunca lo logremos, quizá nos quedemos en lo aporético, pero no creo que esté de más intentarlo, porque el compromiso es muy grande. Son pocas las cosas en la historia del pensamiento de la humanidad que podemos decir son. El hombre es mortal, una verdad que sabemos desde siempre y que siempre se está comprobando, al menos en la parcela de la epistemología. Pero incluso pecando de escépticos, y no lo intentes en casa bajo ninguna circunstancia, pero no puedes estar seguro de que eres inmortal hasta que te mueras. Si no te mueres, ¡pum!, eres inmortal. O quizás solo tienes 2 vidas, como Brooke. El punto es que de existir un solo individuo humano que no sea mortal, podríamos cambiar nuestro predicado de todos los hombres son mortales a todos menos Juan, o reconocer a Juan como algo diferente al conjunto de lo humano. En todo caso, creo que no existiría la posibilidad, desde el pensamiento aristotélico, de la trascendencia. Es decir, un animal es un animal, y cuando muere deja de ser un animal. No se transforma, no trasciende, porque lo que es deja de ser. De modo que lo mortal es propio del humano, el que deje de hacerlo para hacer otra cosa no tiene cabida real. Es decir, como posibilidad, quizá la consideró, pero siendo estrictos en el apartado lógico, pues suena inclusive contradictorio. Por ello no veo plausible esta posibilidad. En el caso de una bestia superior, dejando de lado esta reflexión, que no nos consta que en el pensamiento aristotélico no sea viable la trascendencia en el marco de lo biológico, cabe reflexionar que una vez siendo social, ya no hay vuelta atrás. Es decir, puedes ser fuerte y tener la pericia suficiente para no depender de alguien, puedes vivir en las montañas, como Zaratustra, dedicarte a la contemplación y al pensamiento, pero todo el conocimiento granjeado ya te condena a la parcela del hombre, gracias al logos. La palabra logos es difícil, pero aquí solo la entendemos como lenguaje. Inclusive si te vas a vivir en el Cerro de la Estrella con nada más que tus calzoncitos del hombre araña, el lenguaje te acompañará hasta el día de tu muerte, lo que puede sonar fantasmagórico y shakespeariano, y hasta cierto punto terrorífico, porque la sociedad siempre te va a acompañar a donde vayas. Pues, ¿qué es el lenguaje sino la expresión de un conjunto de experiencias comunitarias, lo que puede causar un chingo de miedo? Pero a mí me gusta verlo desde la esperanza, porque incluso en aquellas ocasiones en las que uno se encuentra sumamente solo, la simple presencia de un silogismo se presenta como una expresión indubitable de comunión. Sería muy poco empático de nuestra parte no notar que de mi boca se dislocan las palabras de tiempos pasados miles de personas utilizaron para poder señalar experiencias vividas. ¿O acaso crees que eres el único que ha dicho, no me voy con el cinturón? Finalmente, y dejándonos de cursilerías, la comunidad es necesaria para que el individuo cumpla con todas las funciones que de no estar en ella no podría hacer, como el ser papá y tener una familia, que a menos que seas mexicano no puedes hacer si eres insocial. Quizá el filósofo sea el único al que se le dé la chance de llevar una vida solitaria, lo que engalana de un patético vaho divino. O quizás no. Quizás sea preciso un pequeñico ejemplo de cómo proceder en sociedad siendo filósofo. Quizá Voltaire nos pueda ayudar. O ustedes conocen a un filósofo que se haya rifado desde la sendera de la soledad. ¿Están de acuerdo hasta lo dicho hasta aquí? ¿A qué edad dejaste de ser un niño para querer ser una bestia? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro capítulo de Filosofía al Aire. Y recuerden, Smooth PH from Everyday. Concha tu hermano.